Buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros espectadores del podcast El llamado de Shambhala. Acá pues nos la pasamos tratando de descifrar cómo podemos desbloquear el sistema para transformar los paradigmas de la sociedad hacia visiones más ecológicas, más alineadas con el amor y con el altruismo. Entonces, pues hoy, de hecho, es un día en el que vamos a hablar muy fundamentalmente de cómo es que podemos lograr eso. Y pues desde Shambhala llevamos ya más de 2 años tratando de crear esas nuevas narrativas. Entonces, hoy a quien invitamos es a la persona que se dedica a eso, el encargado número uno, cuyos indicadores son también lograr esas nuevas narrativas, es Julián Acosta. Julián Acosta es el director de transformación de Shambhala. Y pues la idea es que hablemos en conjunto sobre qué significa esto de las nuevas narrativas, estos cambios de paradigma. También, pues un chiste para que conozcan. Juli y yo somos amigos de la universidad, del pregrado. Entonces, cuéntanos un poquito, Juli, cómo nos llegamos a conocer. Bueno, nada, como les comentó Dani, yo le hacía los trabajos, por eso nos volvimos muy amigos. Es cierto, es cierto. Pero nada, también porque nosotros vibrábamos con, digamos, mucho amor, con las maneras en las que pensamos, con las maneras en las que vemos el mundo. Y eso generó una amistad muy, muy, muy fuerte que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Dani inició todo el proyecto de Shambhala y con el tiempo yo me fui uniendo y enamorándome de este proyecto tan, tan, tan hermoso que hemos construido y que hacemos para que las personas básicamente puedan transitar todo este proceso ambiental de manera amable, de manera armoniosa, entendiendo las diferentes problemáticas que esto tiene, los retos, pero también entendiéndolo desde la esperanza y desde la idea de que todos podemos hacer algo para poder cambiar y transformar. Bueno, Juli, entonces acá ya creo que estás empezando a entrar en acción de lo que queremos hablar. Yo creo que para todos es muy evidente que necesitamos que el ser humano esté más conectado con el cuidado del ambiente. Creo que inclusive los petroleros más extractivos o todas las personas estamos de acuerdo con eso. Pero creo que también tenemos muchas diferentes maneras de interpretar eso realmente, qué significa como operativamente o cuáles son esos modelos mentales que se necesitan para lograr eso. Entonces, te quiero preguntar en un principio, ¿cómo tú responderías esa pregunta? Esencialmente, ¿qué es ese cambio de paradigma que necesitamos para conectarnos con lo ecológico? Bueno, ese cambio de paradigma creo que inicia entendiendo qué es lo importante para nosotros. Cuando ya empezamos a entender y a reflexionar sobre qué es lo verdaderamente importante para nosotros y para nosotras, podemos empezar a entender cuáles son esas nuevas perspectivas que nosotros tenemos, a las cuales nos podemos, digamos, adaptar, las cuales podemos aprender, las cuales podemos conocer y explorar. Creo que es muy importante ser curiosos y curiosas cuando ya, digamos, no damos las cosas por sentado y cuando somos capaces de visualizarnos y también de replantear muchas preguntas acerca de la manera en cómo vivimos, cómo vive nuestra sociedad, los modelos económicos en los que estamos imbuidos y demás. Creo que a partir de esas preguntas ya podemos empezar a saber cuáles son las nuevas opciones y cuáles son las nuevas alternativas que tenemos para transitar otros mundos, ¿no? Y para transitar otras maneras de vivir. Pero eso también se va construyendo desde los dolores, desde cuáles son las cosas que no contribuyen a nuestro bienestar, de las cosas que de alguna u otra forma nos alejan de otros y de las cosas que de alguna u otra forma, digamos de manera sistemática, no solo afectan a la naturaleza, sino afectan a todos los sistemas que dependen de ella. Sí, sí, súper, Juli. Ahí yo creo que tú conectas con algo que es muy fundamental para Shambhala y es que este cambio de paradigma, si se quiere, es algo que necesariamente tiene que suceder de manera colectiva, ¿no? Como estamos en traumas colectivos en los cuales hemos creado relaciones extractivas, tanto en un sistema más global como individualmente entre nosotros, y que este proceso de sanación no se trata únicamente de tener estas conversaciones e individualmente tratar de hacer ese cambio, sino cómo podemos colectivamente transitar hacia estos nuevos mundos. Entonces ahí haciendo un poquito la cuña de que este podcast específico se trata de que conozcan un poquito cómo es que desde Shambhala logramos eso. Quiero preguntarte,
¿cómo es tu tarea en Shambhala del día a día de lograr que transitemos este trauma colectivo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, nada, básicamente aquí hacemos todo. De todo, ¿no? Esa Hijo es de la pucha, eso sí. respuesta. Siempre que nos preguntan qué hacen en Shambhala, uno dice, Hacemos acá hacemos de todo. todo y ajá, Sí. ya uno va navegando en el camino. Ah, Pero bueno, básicamente lo que hacemos son dos cosas. La principal son procesos educativos que buscan que las personas vayan entendiendo toda esta problemática de manera paulatina, de manera progresiva, a partir de diferentes niveles de aprendizaje, llamémoslo así, pero también de dificultad, ¿no? En la comunidad nosotros tenemos personas que acaban de llegar y que quieren aprender sobre este mundo, pero no saben cómo o no tienen, digamos, como la información de manera tan accesible o tan confiable, pero también tenemos personas que son súper mega expertas, que a veces saben más que uno y que de alguna u otra forma también quieren involucrarse con otras personas que saben o que quieren, digamos, hacer todo este proceso de transformación. Y ahí es donde va el reto, digamos, cómo poder articular a todo este tipo de personas y a toda esta diversidad y cómo hacer estos procesos de aprendizaje para que de alguna u otra forma sean beneficiosos para todos y para todas, ¿no? Hay otra parte y también es la sensibilidad y es como que uno puede transformar las creencias de las personas, pero las creencias también van muy vinculadas al sentir, ¿no? Entonces tú puedes creer algo como que el mundo está mal, pero si no lo sientes realmente, posiblemente no vas a actuar. Entonces gran parte de lo que hacemos es poder buscar proyectos, poder buscar aliados, poder buscar conexiones, poder hacer iniciativas que de alguna u otra forma involucren a las personas y que puedan sentir ese llamado de amor por la naturaleza, de amor por sus comunidades, de amor por sí mismos, de, digamos, concebir el bienestar desde otras perspectivas, desde otras visiones y también de poder generar un proceso de transformación que, como te decía, va desde lo racional hasta lo emocional y cómo lo sentimos. súper, Juli. Gracias. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos desde Shambhala para posibilitar esta consolidación de una comunidad ecológica que se acompaña en estos temas, pero además habla, pues se educa, digamos, es un proceso que hacemos todas las semanas. Creo que lo hacemos el martes a las 8 de la noche, donde hacemos una meditación. Y esta es una meditación que ya llevamos más de un año haciendo todos los martes, en donde primero hacemos la meditación y después damos como un espacio para que cualquier persona que se quiso conectar pueda expresar algo sobre algo que está sufriendo, algo de lo cual no está de acuerdo de cómo está el mundo actualmente o inclusive con su propia posicionalidad dentro del mundo. Y bueno, tú, Juli, pues llevas liderando esto por años. Entonces, ahí como muy concretamente quisiera preguntarte qué tipo de aprendizajes y experiencias te ha dado el estar liderando procesos de sanación y de tratar de cultivar un sentir espiritual hacia la vida relacionado también con estos temas ambientales, específicamente hablando de la meditación. Ok, esto es una cosa súper loca y súper hermosa porque, a ver, te cuento rápidamente, esto como dice Dani, lo hacemos en las noches, los martes, y yo estoy todo el día trabajando y haciendo cosas y bla, y llego a la meditación y digo, uff, vamos a hacer la meditación. Y lo siento de manera tan bonita y tan profunda que siento que no es como una tarea que debe hacer o como algo repetitivo o como algo que haga por el trabajo y por el proyecto, sino algo que realmente me nutre y contribuye con mi bienestar. Entonces en esto yo he encontrado personas que realmente también buscan la transformación de uno, pues digamos, creer que necesitamos cambiar esos paradigmas para realmente poder vivir de manera armoniosa con la naturaleza, pero también de que necesitamos una transformación interna en la que empezamos a valorar nuestro bienestar, nuestra estabilidad mental, el amor que nos damos a nosotros y a nosotras mismas como por encima de lo demás, ¿no? Entonces aquí uno descubre tantas historias y se acerca tanto a las personas que de alguna u otra forma hace que una comunidad que es digital y que está, digamos, tan dispersa en toda Latinoamérica pueda tener un espacio para integrarse y para escucharse. Y han habido momentos, han habido situaciones en donde hay una energía tan poderosa y tan bonita
que todas las personas realmente se van como muy liberadas de todo lo que fue su vida, de lo que está haciendo su vida, de, digamos, las dificultades y los retos que tienen que enfrentar. Y todo eso se convierte en una amalgama como de tener un espacio seguro y un espacio en el que nosotros, digamos, podemos compartir y llegar ahí sin, digamos, juicios o sin los prejuicios del día a día. Entonces, nada, creo que en síntesis, este es uno de los procesos que nos ayudan a acercarnos a la naturaleza y realmente a entender que a pesar de, como te decía, hay una comunidad digital que está muy, muy, muy separada, em, estamos cerca y nos podemos escuchar y tenemos otras personas que están dispuestas también a escucharnos y a compartir al menos una horita a la semana con nosotros y con las demás personas que son parte pues, de la comunidad de meditación. Sí, no, y eso, algo que me parece a mí espectacular de eso es que siempre definitivamente se va consolidando un sentido de comunidad y es como la posibilidad de salir de la zona de confort. Yo me acuerdo la gran mayoría de personas que han llegado a la comunidad de Shambhala y pucha, ya somos más de 1500 personas en la comunidad, eh, decía, oiga, venga, yo veo acá un espacio donde yo puedo sentirme comprendido, porque hay algo de todo este engranaje, de este sistema que me hace pensar que lo ecológico no está suficientemente presente y acá hay un montón de personas que piensa eso y eso creo que es algo que contribuye un montón a reforzar la identidad y sentirnos cómodos con esta noción de que soy un ambientalista. Creo que algo que sé que nos sucede muchos a quienes nos dedicamos a esto es que a veces nos sentimos como que algo incomprendidos, porque a pesar de que nosotros estamos acá como con toda esta gente ambientalista pensando que todos están en eso, la verdad es que tú sales un poquito afuera y te das cuenta que a casi nadie le importa esto como le debería estar importando. Entonces ahí quisiera como dejarles esta historia del nombre de Shambhala, de qué se trata. Shambhala es una leyenda del budismo tibetano que habla como de un despertar de conciencia para la humanidad, como un pueblo específico, que es un pueblo mítico, en donde todos han llegado al despertar, como lo entienden los budistas. Y pues esto en un principio, pues como que no tiene necesariamente mucho que ver con cómo podemos sobrellevar la crisis ecológica, pero yo estaba haciendo una maestría en Inglaterra y yo me fui ahí como a hipear de una manera ridícula por 3 meses a India y a Nepal a tratar de entender cómo estas sabidurías espirituales podían enseñarme algo sobre lo que entendía que era mi identidad como ambientalista. Y ahí también esta misma leyenda escucho a cómo es reformulada por una pensadora de lo que se entiende como la ecología profunda llamada Joanna Macy, donde habla de que en estos momentos de la sociedad van a llegar los llamados guerreros Shambhala y que los guerreros Shambhala son personas que están llenas de coraje, amor, altruismo y entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad para poder sanar este trauma colectivo de lo que ella llama la sociedad del crecimiento industrial. Entonces yo dije, venga, pucha, yo siento que yo soy un guerrero Shambhala. Yo siento. Y sabes, como que no es únicamente un tema de que como que yo siento que va a poder contribuir a que se sane este trauma externamente, sino ver yo cómo puedo tal vez sanar mi propio trauma de acuerdo a la vida que me tocó vivir por medio de la consolidación de esta organización. Entonces, pues también es algo que habla mucho también de, sí, pues un sentido de identidad que tengo muy arraigado hacia esto que es Shambhala. En ese sentido, Juli, también a mí me gustaría preguntarte a ti cómo se ha transformado tal vez tu sentido de identidad o qué te ha dado el estar todo el tiempo pensando en esto de cómo podemos construir nuevas conciencias y nuevas narrativas a ti individual y personalmente. Yo creo que esto ha conectado con algo que creo que es muy importante, no solo para mí, sino, digamos, para las personas en general, y ese propósito de vida, ¿sí? Entonces, para mí, Shambhala ha sido como un proceso donde yo he podido construir de nuevo mi propósito de vida y entender un poco más hacia dónde quiero ir, ¿no? Entonces, yo he visto que todo esto que yo hago con vos, con nuestro equipo, con las personas con las que trabajamos, con la comunidad, es algo que a mí me llena tanto, 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 que yo digo,
pucha, qué día tan cargado, pero qué día tan satisfactorio, me siento muy contento de hacer lo que hago. Y es muy bonito porque cuando uno ya tiene un propósito de vida que está encaminado hacia algo que uno hace y que quiere hacer, las cosas simplemente fluyen, ¿sí? Entonces, los retos, los problemas, las barreras, las cosas que suelen ser difíciles, tú las ves con otra mirada, con otra óptica. Y cuando lo haces, tú ves que todo esto se convierte en un proceso de crecimiento, ¿sí? Y que estás construyendo algo no solo para ti, sino algo que realmente tiene un impacto en el mundo y algo que realmente es valioso y que tiene una importancia real, más allá de lo económico, más allá de la reputación que creas con esto, más allá de cualquier cosa. Estás dejando como un legado para la vida y un legado para que otros también puedan aprovecharlo. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero Pero, ajá, pero, acá está, no, que el legado y estamos haciendo las cosas increíbles, pero tú te pones a ver qué está pasando en el mundo y está Donald Trump allá diciendo drill, baby, drill, y como de alguna manera vemos tan disminuido hoy en día el mundo ambiental. Y de hecho eso ha creado este concepto, que tantos conceptos nuevos son los que, creo que los conceptos son los que determinan las realidades que estamos viviendo, y hoy en día todo el mundo habla de la ansiedad climática, ¿no? Como esta vaina que estamos teniendo los jóvenes. Todavía me considero joven porque tengo 30 años y aplicando a convocatorias todavía soy considerado joven, ¿no, Juli? eso dicen las convocatorias, yo parcialmente estoy de acuerdo. Ese es un chiste que tenemos ahí. Pero sí, como este tema de la ansiedad climática que pues tenemos los jóvenes de que, venga, tengo mucha ansiedad del futuro porque veo que es muy posible que haya un cataclismo global o algo así. Pues yo tengo mi propia interpretación de cómo yo manejo esa ansiedad, pero me interesaría, Juli, tú que tienes en tu trabajo, en tu día a día, una conversación con decenas o inclusive a veces cientos de personas hablando sobre estos temas. ¿Qué has aprendido sobre cómo podemos manejar esto mejor? Sí, yo creo que hay dos maneras de poder, digamos, sentir y actuar frente a esto. Una es la manera pesimista, en donde decimos, bueno, ya nos vamos a morir y pues hay que vivir la vida lo maldita sea y sufriremos eventualmente o no, depende cómo lo entendamos. Y la otra manera es, bueno, tenemos ansiedad climática, ¿sí? Pensar qué cosas podemos controlar y qué cosas no podemos controlar. Las cosas que podemos controlar, pues hagámoslas, ¿no? O sea, si tenemos la oportunidad de meternos en un movimiento ambiental, en una comunidad como el Shambhala, si tenemos la oportunidad de ser activistas, de hacer cualquier cambio, por pequeño que sea, esos cambios de alguna u otra forma se empiezan a volver mucho, mucho más grandes y mucho más escalables y empiezan a generar cambios estructurales y más consistentes, digamos, en este gran sistema que son los modelos económicos, ambientales, políticos y sociales, ¿no? Eh, si no lo podemos controlar, pues tal vez no vale la pena sufrir por eso, ¿no? Porque sufrimos por algo que de alguna u otra forma no podemos cambiar. Entonces creo que ahí es cuando ya tenemos que empezar a volver hacia nosotros mismos, reflexionar un poco sobre esto y actuar si lo podemos hacer, y si no lo podemos hacer, empezar a tener acciones de bienestar que de alguna u otra forma nos ayuden o sí, nos ayuden a reducir eso. Meditar, por ejemplo, hacer mindfulness, tener relaciones mucho más consistentes y mucho más armoniosas y desde el amor con otras personas, hacer ejercicio, bueno, qué sé yo, como esas actividades que de alguna u otra forma pues, contribuyan con lo que sentimos y que nos permitan a tener como un margen de maniobra en ese sentido. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, esto es una pregunta que a mí me obsesiona, porque creo que habla mucho como de esta desconexión fundamental en la que estamos actualmente, como en nuestro sistema social, cultural, digamos. Me estaba leyendo hace poquito un libro, de hecho, un libro de una persona de la que no estoy para nada de acuerdo con nada de lo que plantea, excepto lo que voy a decir, de Agustín Laje, que hablaba del globalismo. Y el man planteaba, pues, por ejemplo, algo que es como que, venga, es que las sociedades industriales de alguna manera nos desconectaron con la sensación de que tenemos un propósito particular
y como que podemos vivir en una diversidad más allá de tener un trabajo, tratar de tener dinero y como subir lo que es la escala social. Y yo creo que esa misma desconexión que después como que se manifiesta de diversas maneras es también lo que yo siento que puede ser la ansiedad climática, ¿no? Es como, venga, eh, no necesariamente, y es también algo que seguramente tú sabes y la persona que me está escuchando también lo sabe, y es que no todo se va a ir a la mierda y que no todo el mundo se va a morir inmediatamente. Cuando tú siembras un árbol, cuando tú haces una meditación, cuando tú le hablas a alguien de cómo puede vivir mejor, es algo que necesaria y obligatoriamente va a generar más bienestar en el mundo. Y en ese sentido tú te puedes también sentir parte de eso y fluir con eso sin necesidad de estar creyéndote esta narrativa que a veces como que a uno lo abruma en esta misma idea de la desconexión que tenemos con la particularidad de que no, entonces ya como estamos en cambio climático, el mundo se va a ir a la mierda y yo no debería ser una persona feliz, ¿no? Y bueno, yo creo que así es como lo vivo yo. Yo digo, venga, creo que los retos a los que se enfrenta el mundo son infinitos actualmente, pero en ese sentido también es en los momentos de más crisis donde usualmente se crean las nuevas oportunidades y las distintas maneras de poder interpretar el mundo. Entonces, pues, esa es la manera en la que yo, pues, como trato de luchar, si se quiere, con todo este tema de la ansiedad climática. Y bueno, eso era con la ansiedad climática. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿O qué piensas? Que hay que doler, las cosas tienen que doler para que uno también lo hagan crecer, ¿no? Yo creo que cuando uno está en esos escenarios de dificultad es donde más crece, pues claramente sin ser como así súper positivista, así la vaina así de todo es positivo, no, o sea, em, creo que puedes crecer siempre y cuando como que las condiciones estructurales y la manera en cómo vayas entendiendo tu realidad, pues se acomode y se relacione con eso, ¿no? Entonces sí, yo creo que este tema del colapso, bueno, el colapso no es una vaina como de dos dimensiones de o colapsamos o no, sino va a ser una, ¿cómo se dice? Una escala, llamémoslo así, un matiz, en donde si actuamos rápidamente y si actuamos de manera profunda, vamos a lograr que muchas poblaciones no sufran los cambios de la crisis climática de manera tan adversa, pero si no lo hacemos, pues van a haber muchas poblaciones que van a estar súper vulneradas y que de alguna u otra forma pues nos van a llevar a un punto de crisis que tal vez transforme todo lo que conocemos desde los modelos económicos, sociales y políticos, ¿no? Mm. Entonces, pues nada, creo que es una espera, creo que lo importante es como no llegar allá, pero si tenemos que llegar allá, pues lo resolveremos, imagino, tengo la esperanza de que lo resolveremos. Sí, o va a ser resuelto eventualmente de alguna manera, ¿no? Que eso también es como lo que yo digo, como esa obsesión en que necesariamente y obligatoriamente las cosas tienen que ser salvadas en un marco de tiempo en el cual uno va a estar presente, ¿no? Como yo, por ejemplo, es un tema totalmente diferente a lo que voy a hablar ahorita, pero como el tema de la inteligencia artificial, yo digo, venga, Ajá. tal vez eso vaya a generar una vida que sea una vida digital real y por qué no podemos también considerar que eso es un camino más allá de lo que es la evolución humana, como distintas especies que sean felices, ¿no? Eso, pues bueno, no sé muy bien eso cómo se relaciona con lo que estábamos hablando, pero sí, yo eso lo siento así. Bueno, el tema de la inteligencia artificial es bien interesante, ¿no? Es como lo que, lo que pasó hace poco con las imágenes de Gibi, como toda esa mano de agua que se gastó la gente para Sí. empezar a crear sus imágenes y toda la cosa y que saturó los servidores. Y ahí es como, hey, o sea, necesitamos tener imágenes de estudio Gibi, necesitamos quemar tanta agua, ¿sí? Mm. Entonces, claro, empiezan todas estas disyuntivas alrededor de la inteligencia artificial, la tecnología, si la tecnología nos salva, si la tecnología no nos salva, se ayuda más de lo que favorece. Y creo que son de esas discusiones en las que, al menos yo personalmente, no tengo una posición tan exacta, ¿sabes? Sí, Como que sí, yo es también. bastante difuso, pero es muy bonito que sea difuso, porque al fin y al cabo, este tipo de discusiones que son complejas nos llevan a entender que el conocimiento no está dado
y que las verdades no son absolutas y que cuando uno es humilde con el conocimiento y que cuando también uno se cuestiona cosas, uno entiende que todo tiene un matiz y que las cosas no son como prejuicios de esto es bueno, esto es malo, sino hay cosas buenas, hay cosas malas, incluso en un mismo fenómeno como puede ser la inteligencia artificial, ¿no? Sí, sí, eso me conecta ahí, Juli, con algo que me gustaría que hablemos y que acá ustedes que nos escuchan y nos ven también conozcan sobre Shambhala. Nosotros todas las semanas tenemos un grupito de WhatsApp que llamamos debates ambientales. Y toda la semana hacemos un debate diferente. Hemos hecho más de 70 debates en donde abrimos el grupo y permitimos que cualquier persona opine. Creo que ya somos más de 500 personas en ese grupo específicamente. Y algo que vemos, hay un chico específicamente, no voy a decir acá su nombre para no boletearlo. Si nos está escuchando, te quiero mucho, Sí, te Andrés. queremos. Que pues como que él siempre tiene unas opiniones como yo creo que muy alineadas como con un pensamiento, si se quiere, libertario o que algunos categorizarían como de extrema derecha. Y como que con Juli también siempre decimos, oiga, pues normalmente quienes están muy alineados con temas ambientales, ecológicos, tienden a no estar necesariamente en esa posición ideológica, pero nosotros decíamos, qué bacano que ese man esté ahí. Porque ese man siempre está opinando, siempre está dando otra perspectiva sobre lo que es la problemática ambiental. Entonces ahí me interesa también, Juli, haciendo un poquito eco de lo que venías diciendo, cómo tú ves que nosotros desde Shambhala hemos podido entender y desarrollar que existen diferentes perspectivas y que no necesariamente tenemos razón sobre cuáles son estas soluciones que tenemos que lograr. Ujú. Bueno, antes de comenzar, Andrés, estás ahí, te quiero mucho, me salvas las métricas, generas la discusión. Pero bueno, nada, volviendo al tema, es este tema de la apertura. O sea, si tú no tienes apertura a escuchar que hay posiciones diferentes y a creer que, digamos, todo lo que tú conoces y sabes no es la verdad absoluta, eh, tú te alimentas de otras visiones que son muy opuestas, pero incluso entre los opuestos también hay complementos. Entonces, claro, yo veo a este hombre muchas veces debatir, decir cosas que son muy completamente diferentes con lo que pensamos, pero algo que es muy bacano es que él es una persona lo suficientemente, no sé si decir inteligente o como muy conocedor de lo que él dice, que de alguna u otra forma también a mí personalmente me lleva a replantearme muchas cosas. Y eso me parece muy bonito porque eso hace que esa curiosidad que yo tengo hacia el mundo ambiental, hacia lo que hacemos, hacia todo lo que construimos, de alguna u otra forma se vaya construyendo, incluso con perspectivas y con miradas que son totalmente opuestas y que parecieran que no tuvieran una sinergia con todo esto que nosotros hablamos. Em, Creo que es eso, creo que al fin y al cabo, y volvemos al punto de la humildad, cuando uno es humilde con lo que sabe, con lo que construye, uno también tiene y da la apertura a que otros lo puedan construir, incluso cuando tienen miradas totalmente diferentes. Entonces, nada, para mí eso es algo súper apasionante y algo que también me llena muchísimo y que sé que llena a todas las personas que son parte de la comunidad, porque básicamente, pues sin él y sin las personas que tienen esas miradas opuestas, pues no hay debates. Uno no debate Mm, con alguien que piensa igual que uno, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero sabes, como que eso es algo que a mí me conflictúa bastante porque más allá de todo, uno, claro que suena súper bonito el poder decir que estamos acá como que muy abiertos a la diversidad y que somos humildes en nuestros pensamientos, pero fundamentalmente uno también cree algunas cosas y uno tiene que estar como entendiendo cuál es su ideología dentro de todo esto. Entonces, como que, por ejemplo, yo lo veo como lo que estamos construyendo desde Shambhala, por ejemplo. Yo sé que personalmente yo estoy convencido de que el interés de lucro económico como finalidad de un sistema social es algo que es una causa súper directa y clara de la crisis ecológica que estamos viviendo. Pero entonces, listo. Andrés, digamos, hola Andrés, te queremos. Él no está tan de acuerdo con esto. Entonces, como ya sí tenemos una intención, que creo que eso es algo que definitivamente tenemos en Shambhala de poder, que estas conversaciones también contribuyan en temas como, por ejemplo, de política pública y cosas así. ¿Tú qué crees, Juli? Sé que es una pregunta muy difícil, pero
¿Tú cómo crees que uno puede lograr como este balance entre escuchar a estas distintas personas, pero al mismo tiempo estar seguro de lo que uno cree para poder visualizar esos nuevos futuros de acuerdo a lo que uno proyecta? Qué pregunta tan difícil. ¿Puedo pasar? No, Sí. no, bueno, yo creo que Ahí es una la pregunta. ponemos en el debate de la próxima semana. Atentos, atentos. Investiguen. Yo creo que es algo difícil, al menos para mí ha sido algo muy, muy difícil, porque buscar ese equilibrio requiere tiempo, requiere mucho autoanálisis, pero también requiere que uno no crea en todo lo que le dicen los demás, ¿no? Entonces yo creo que mi lectura de esto es, si yo puedo tener una conversación contigo y si hablamos sobre un tema, yo te voy a poner mis posturas, estaré abierto a escuchar lo que dices y podría considerar lo que dices, ¿sí? Podría no, consideraría lo que dices más bien. Y al menos personalmente yo empezaría a hacer un proceso de reflexión y que es una vaina lenta y tan, de entender si esto que tú me dices tiene sentido. Y si tiene sentido, lo exploraría mucho más, ¿sí? Pero si yo necesito tomar una decisión importante, por ejemplo, sobre qué vamos a hacer la otra semana en contenidos de Shambhala, qué información le vamos a compartir a la gente o qué tipo de taller quiero, yo definitivamente voy a tomar esta decisión con base en lo que yo creo y lo que siento, ¿sí? Entonces, claro, al fin y al cabo creo que esto depende un poco del impacto. Si es un impacto, digamos, que de alguna u otra forma va dirigido hacia los demás y si es una decisión que de alguna u otra forma tiene efectos mucho más amplios, yo normalmente iría como hacia lo que yo creo, que eso que yo creo también va construido de las opiniones de otros y del pasado, ¿no? Y de la experiencia y la intuición. Pero si es algo para dialogar, eh, lo conversaría contigo, lo escucharía, lo replantearía, lo miraría con curiosidad y tal vez puede que me quede con eso o no, dependiendo de Mm. lo que concluya cuando ya lo esté revisando. Pero obvio, es como una vaina también hasta de privilegio, ¿no? O sea, la gente que tiene tiempo de hacer todo esto es gente que de alguna u otra forma tiene un privilegio. Tal vez alguien que Ah, está no, espera. cansado y cascado el día y toda la vaina, pues es mucho más difícil, ¿no? Entonces también creo que es importante hablar un poco de eso, de qué privilegios tenemos y de las posibilidades que tenemos para hacer este tipo de procesos. Bueno, pero si vamos a hablar acá del privilegio y Tú eres el de... más privilegiado. Con Ay, creces. no me vayan acá a vender las historias de la vida de uno. Pero pues eso ya sería pues ya un capítulo totalmente nuevo. Yo creo que para nosotros durante este espacio tal vez lo más fundamental, a pesar de que no tengamos respuestas, creo que está bien claro que no dimos respuestas de nada acá. Y está bien, Y está está bien, bien, está exacto. bien. Es que vemos como fundamentalmente importante y también interesantísimo poder crear estos espacios de conversación. Y si a mí alguien me dice que Shambhala es sobre todo un espacio de conversación sobre estos temas ecológicos, creo que me sentiría muy cómodo con esa definición. Entonces, pues queremos invitarles a que sigan viendo este podcast, a que lo compartan con sus allegados, con personas que sientan que puedan vibrar con estas conversaciones semi o pseudo filosóficas que tratamos de lograr dentro del mundo ambiental. Y pues nada, agradecer muchísimo por escuchar, ¿no? Y a ti también, Juli, por estar acá hablando un ratico conmigo. No sé también si quieras decirle algo a nuestra audiencia para despedirnos. Andrés, te quiero mucho, no me No, gracias, gracias. Yo creo que este tipo de espacios son los espacios que realmente a uno le aportan y que de alguna u otra forma a uno también lo llenan. Yo creo que estaba súper nervioso como en esta sesión, creo que vos también. Pero nada, todo fluye y cuando las cosas fluyen, todo es un éxito. Entonces nada, pues también muy agradecido por invitarme y a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que esto sea una semilla que de alguna u otra forma los lleve a preguntarse cosas. No queremos darles dogmas, queremos disparar un poquito esa curiosidad e incentivarla para mirar qué cosas van saliendo ahí. Entonces, pues nada, Dani, gracias. Y bueno, a todos acá, nuestros espectadores, quiero recomendarles que nos sigan en redes sociales, que también transmitan este podcast a todas las personas que se les ocurra que les interesen estas conversaciones sobre ambiente, sobre cómo se puede construir una comunidad, también inclusive sobre filosofía, ¿no?
Y bueno, pues sí, que transmitan esto, les agradezco un montón por haberme visto, por haberme escuchado. Y nada, esto es el llamado de Shambhala, donde siempre estamos buscando alborotar el avispero dentro del mundo ambiental. Y hasta la próxima, o como decimos siempre en Shambhala, hasta la victoria.